911, ¿dónde es su emergencia? ¿Dónde es su emergencia? Muchas gracias por acompañarnos este 15 de julio del 2015 a Al Rescate del Alma. Basábamos nuestro programa en SOS 911 para que uno clame a Dios buscando su auxilio, y lo basamos en el Salmo 9:11 que dice: Cantad a Jehová que habita en Sión, publiquen en los pueblos sus obras. Las obras de Jesucristo son de rescate, de auxilio, de esperanza, de socorro. Él es nuestro rescatista personal. Clame a Él, por favor. Este programa es un ministerio de la Iglesia Cristiana Bíblica Ágape, ubicada en Coatzacoalcos, Veracruz, México, en Ignacio de la Llave 1002. Ignacio de la Llave 1002, la colonia centro de Coatzacoalcos. Tenemos dos objetivos en nuestro programa. Primero es honrar a Dios por sobre todas las cosas, que Él sea alabado. Y segundo, la edificación de usted, el fortalecimiento que usted y yo necesitamos a través de la palabra de Dios. El que va a fortalecernos es Él, su Espíritu Santo, esta palabra divinamente inspirada. 3 segmentos tenemos en nuestro programa. Continuaremos acerca del tema del gimnasio de la fe. Segundo, hablaré acerca de noticias cristianas, 4 noticias en el mundo cristianos, y al final la oración especial. En la oración especial yo le pido que por favor, si usted tiene alguna aflicción, algún problema, si su corazón está roto, se encuentra en incertidumbre, está usted metido a lo mejor en un vicio y quiere salir, yo creo que todas las personas que están así quieren salir, está en alguna enfermedad o de luto, en Jesucristo hay fortaleza, en Jesucristo hay consuelo. Hay victoria en Él, nada hay imposible para Él. Yo le pido que por favor usted se comunique con nosotros al Facebook de Imagen-Política, y con gusto oraremos por usted al final del programa. Mi nombre es Jonathan Rodríguez Gutiérrez, pastor adjunto de la Iglesia Ágape, y le invito a quedarse a buscar al rescatista, al socorrista poderoso que es Cristo Jesús. Que lo bendiga. ¿911, dónde es su emergencia?
¿Dónde es tu emergencia? Gloria a Dios. La luz del Señor brilla con poder cuando uno clama al Señor con fe. Búsquelo por favor y encontrará que el Señor tiene la respuesta a su vida, a sus problemas, y con la ayuda de Dios hay fortaleza y hay milagros. Confiamos en que sí. El miedo normalmente es uno de los enemigos más grandes que enfrentamos toda la vida. El no saber qué va a pasar, sobre todo el miedo a la muerte, es algo que nos afecta y que intentamos no pensar en eso, y creemos que con solo no pensar en eso no va a haber esa situación que nos va a poner en un momento de tribulación. Pero cuando estamos cerca de ese momento nos damos cuenta en verdad si nuestra vida valió la pena o no. Pero yo le pido que por favor usted se aferre a aquel que venció a la muerte con su muerte. Él es Jesucristo, y Él quiere que usted tenga en su corazón fortaleza. Él quiere que usted en su corazón tenga esa salud para poder alentar en medio del miedo, en medio de la desesperación, cuando las demás personas podrían lastimarnos o podrían deprimirnos, que nosotros estemos fortalecidos con Él. Por eso estamos tratando el tema del gimnasio de la fe, porque en el gimnasio de la fe la salud del corazón está garantizada. Se dice que a nivel mundial nuestro país tristemente ocupa el primer lugar en sobrepeso y obesidad, nuestro país México, y yo creo que sí es cierto. Todo falta por falta de ejercicio y de mala alimentación. Desgraciadamente, espiritualmente, en las iglesias hemos dejado de practicar el ejercicio espiritual, hemos dejado de buscar servir a Dios, hemos dejado de buscar comprometernos con Dios, y eso nos causa obesidad, nos causa sobrepeso, de tal gran manera que somos nosotros débiles espiritualmente. Cualquier problema nos abate terriblemente, cualquier tribulación, en lugar de motivarnos a fortalecernos y animarnos a ser hermanos, podría ser que hasta débiles estuviéramos nosotros y no quisiéramos ya seguir en el camino. Pero no es culpa de Dios, es culpa a veces de nuestra falta de ejercicio. Por eso debemos ejercitarnos todos los días en el gimnasio de la fe. Venga lo que venga, si nosotros estamos fortalecidos en Dios, encontraremos que podemos sobrellevarlo con la ayuda del Señor Jesucristo. Y el apóstol Pedro enlista 8 ejercicios en su carta de 2 de Pedro. Yo lo quise tomar así y le pido que por favor me acompañe. Dice, 2 de Pedro capítulo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado fe igualmente preciosa con nosotros en la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Jesucristo es Dios, no es un ángel. Jesucristo es Dios. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos sean dadas de su divina potencia, por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y virtud, por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fueseis hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. El apóstol Pedro pone las bases y habla acerca de las personas que han alcanzado la salvación, aquellas personas que están buscando al Señor, que quieren comprometerse con Dios y que Dios les ha regalado estas preciosas promesas de vida eterna, de esperanza, de su Espíritu Santo en su corazón, que es para todo aquel que en Él cree. Y eso es donde empieza a ir a enlistar. Una vez que aceptamos al Señor, hay que fortalecernos, hay que ejercitarnos. Una vez que aceptamos al Señor, no es que se acaben los problemas, no es que vivamos siempre en felicidad, no, sino que vienen los momentos difíciles, y es donde uno debe de ejercitarse constantemente, madurar esos músculos espirituales de la fe. Y por eso necesitamos nosotros aferrarnos y cada día ejercitarnos en ese gimnasio bendito del Señor. Decíamos el primer ejercicio en el versículo 5. Dice, ejercitémonos en la fe. Vosotros también
poniendo toda diligencia por esto mismo, mostrad a vuestra fe, primero virtud, y en la virtud también ciencia. Ahí ya van 3, fe, virtud y ciencia. Fue los 3 temas que tratamos la vez pasada. Dice, leo, y en la ciencia templanza, y en la templanza paciencia, y en la paciencia temor de Dios, y en el temor de Dios amor fraternal, y en el amor fraternal caridad. Habíamos dicho de la fe, habíamos dicho de la virtud, y habíamos dicho de la ciencia, o del conocimiento. Ahora vamos a hablar de la templanza, del dominio propio. ¿Cómo somos nosotros? ¿Tenemos dominio propio? ¿O nos dominan nuestras emociones? Muchas veces es la ira la que nos domina, muchas veces son los sentimientos negativos, las tentaciones o la depresión es la que nos domina. La palabra que utiliza el apóstol Pedro para dominio propio, para templanza, es enkrateia, que en griego es enkrateia, que es la habilidad de sujetar las riendas de uno mismo, como si fuera un caballo salvaje que necesita uno montarlo, necesita uno tomarlo fuertemente de las riendas, arriesgarse muchas veces a una caída, a una herida, pero tomándolo, sujetándolo con firmeza y con sabiduría, con experiencia, entonces podemos sujetar a ese animal, y ese animal que es a lo mejor muy fuerte, muy salvaje, ya domado, puede ser muy útil para muchas cosas, muy fuerte, muy veloz, puede salvar la vida muchas veces, es muy útil. Bueno, Dios quiere que nosotros tengamos ese dominio propio. Dios puso en nosotros el dominio en nuestras vidas, pero muchas veces nosotros no lo dejamos actuar. Pero ahora con el Espíritu Santo, Él es el que nos va a fortalecer y nos va a ayudar a tener el dominio propio. Ahí es donde la razón lucha contra la pasión. Y ese es un problema que tenemos muchas veces. En lugar de pensar con el cerebro, con el corazón, pensamos muchas veces con el hígado y por eso nos airamos rápidamente. Pensamos muchas veces en nuestro egoísmo y no actuamos como conviene. Sin el Espíritu Santo no podríamos tener ese dominio propio para poder cerrar. Muchas veces apenas decimos algo y a los segundos nos estamos arrepintiendo de algo así. Bueno, la persona que tiene el dominio propio es alguien que tiene sus pasiones bajo control, sus tentaciones las sujeta a él, no las pasiones lo mueven a él, no es que lo encadenen a él, no es que lo tengan enlazado, no, esa es una gran bendición. En nuestra iglesia, muchos hermanos tenían muchos vicios de décadas. Sus familias, uno puede platicar con ellos y bueno, sus familias tenían cicatrices acerca de los vicios que ellos tenían, pero ahora, una vez que aceptaron al Señor, sus familias mismos dan testimonios, ellos mismos dan testimonio de que en verdad el Señor da ese dominio propio para poder vencer esta tentación, principalmente el alcoholismo. Es una tentación terrible que es difícil de vencer, la drogadicción, así han llegado varios hermanos, y con la ayuda de Dios el Señor les ha dado ese dominio propio cada día para fortalecerse en el Señor y no volver a tocar esos lugares delicados en donde causa desgracia a la familia y a todos los demás. Eso es lo que Dios quiere darle a usted, ese dominio propio para decirle no a lo malo, no al egoísmo y buscar a el Señor. Cierto día íbamos en un taxi, nos paramos en un crucero y había unas señoritas ahí en el crucero con un hula hula bailando a la vista de todos los hombres. El taxista nos dijo, mira, hay que admirar la belleza. Dentro de mí, lo voy a ser sincero, surgió la curiosidad de voltearlas a ver. Y esta es la parte importante. Bueno, yo estoy casado, pero de no tener al Espíritu Santo, ¿sabe qué? Hubiera yo volteado y hubiera yo quedado viéndolas y las hubiera codiciado. Pero gracias a Dios vencí porque tenía el dominio propio, porque Él me dio el dominio propio, no porque yo pude. Aparte de que mi suegro venía en la parte de atrás del taxi y él también me venía viendo. Bueno, él también venció, gracias a Dios. Cuando uno se pone en las manos de Dios, el Señor le ayuda a uno a tener sus pasiones bajo control. Uno está casado y a uno no puede andar viendo a los demás. ¿Le gustaría a usted que su novia estuviera codiciando a su vecino? ¿Le gustaría a usted que su esposa estuviera viendo todos los días algo que le ofende a usted, a alguien que a lo mejor físicamente sea más atractivo que usted, y pegara fotos alrededor de su cama y de la cocina
¿Le gustaría a usted que tuviera así? No, ¿verdad? Pues nosotros también debemos de cuidarnos. Lo contrario del dominio propio sería alguien explosivo, alguien violento, que desea la anarquía, que practica el pecado, que apenas ve una tentación, rápido cae en ella. Bueno, usted sabe, la tentación es un momento feliz, es un momento de angustia, y el pecado al principio trae felicidad, claro, por eso el diablo lo sabe, por eso es que millones han caído en el pecado, y por eso es que hemos caído en pecado tristemente, pero las desgracias, las consecuencias, la amargura que viene después del pecado es instantánea, y esa amargura muchas veces no se acaba en 2 horas, a veces dura toda la vida, dependiendo del pecado que uno haya cometido. En medio de un ambiente donde la violencia aumenta en nuestra ciudad, los cristianos debemos realizar bien este fruto del Espíritu Santo, el dominio propio. Si tocamos así la dulce melodía de la templanza en medio de nuestra ciudad tan llena de estrés como está, bueno, el dominio propio ayudará mucho a poder ayudar a la sociedad. Por eso subámonos diario a la caminadora de la templanza. Dejemos que el Espíritu Santo nos instruya. Todos los días ejercitemos nuestro cuerpo en esta caminadora de la templanza y con su ayuda fortaleceremos el corazón. Para que un cuerpo sea hermoso y saludable, el ejercicio debe ir acompañado de una alimentación sana, ¿no? Usted sabe, si no se alimenta sanamente, bueno, por mucho ejercicio que haga usted, no va a fortalecer el músculo, no va a fortalecer algo que sea sano. Una alimentación sana la encontramos en el Salmo 119, versículo 101 al 104, que dice así: de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Señor, aliméntame tú, porque tus palabras han sido dulces a mi paladar, más que la miel a mi boca. Qué gran bendición es darnos cuenta que la palabra de Dios es buena, es rica, es nutritiva. La miel no solamente es rica, es nutritiva, pues así es la palabra de Dios. Fortalece, levanta, es algo natural. Dios quiere que nosotros podamos llenarnos de la palabra de Dios y nos daremos cuenta que esa amargura que muchas veces pasamos por el estrés, por la depresión, bueno, el Señor la puede endulzar si lo dejamos actuar y nos nutrimos de su palabra. Nuestro cuerpo se acalambra fácilmente. Si nunca hemos hecho ejercicio o si pasamos mucho tiempo sin ejercitarnos, se va a acalambrar muy rápido. Si alguna vez hemos tenido frío, ponte a hacer ejercicio y pronto entraremos en calor. Si nuestro corazón se acalambra por la ira o por la desesperación, ejercitémonos en el dominio propio. Y pronto Dios nos ayudará a entrar en calor y desentumecerá nuestro corazón. Por eso, cuando estemos en desesperación, arrodillémonos, clamemos a Dios y Él nos va a dar el dominio propio para no estarnos arrepintiendo por algo que no debimos de haber dicho. El apóstol Pedro, decimos en 2 de Pedro 1, dice: añadan a vuestra fe virtud, a la virtud ciencia, y a la ciencia templanza, y a la templanza, esta palabra que es temida por muchas personas, a la templanza paciencia. A nadie le gusta tener paciencia. Nos gusta que todos nos tengan paciencia a nosotros, pero nosotros tener paciencia a los demás, depende de quién sea, depende de qué humor andemos, ¿no es cierto? Cuando estamos rodeados de burladores y de falsos maestros, es muy necesaria tener la paciencia. Dale duro, pero a la bicicleta de la paciencia. No te bajes hasta que tengas paz en tu corazón. Es la constancia que el creyente debe demostrar en medio de la adversidad sin darse por vencido. Debe de él ser paciente. Cuando vengan las tormentas de problemas de la vida, podemos nosotros buscar a Dios y con su ayuda encontrar la paciencia para poderlos esperar hasta que la ayuda de Dios llegue. Bueno, es tremendo estar en algún hospital y hasta el mismo nombre se refiere a eso. Las personas que esperan su turno se llaman pacientes. Y eso es lo que deben de ser. No debemos de ser desesperados, porque se crea un caos. Hay mucha gente delicada de salud ahí y
Es cierto, a veces no hay buenos manejos administrativos, pero bueno, debemos de ser pacientes. Háganos ese título y Dios nos ayuda a tener paz. Con Dios es así. Dios se toma su tiempo muchas veces para responderlos, pero no es porque Dios esté distraído, no es porque Dios esté haciendo... sí tiene muchas ocupaciones, claro que sí, tiene que controlar las galaxias enteras, pero Dios se va a ocupar en su tiempo, o ya lo está haciendo. Dios no tiene que darnos informes, Dios ya está actuando poderosamente, pero necesitamos nosotros confiar en Él con paciencia. En la oración es donde más se ve este ejercicio. Necesitamos nosotros buscar al Señor en oración, y yo doy gracias a Dios porque en nuestra iglesia hay cultos de oración fortalecedores, así son. Por favor, ejercítese usted en la paciencia. Si usted no puede asistir a la iglesia, haga el mayor esfuerzo, pero ejercítese usted donde está en esta bendición que es la oración. Clame a Dios. Si tiene miedo, está a punto de caer en desesperación, clame a Dios. Dígame usted cuánto tiempo ora y le diré usted cuánta paciencia tiene. Diga usted cuánto tiempo siembra usted en oración y le diré cuánta cosecha bendición va a recibir. Dios quiere darle su respuesta a su tiempo, pero necesitamos nosotros con paciencia. ¿Sabe usted en la Biblia cuál fue el personaje bíblico por excelencia de que se habla acerca de la paciencia? Se dice que es Job. Y el hermano Santiago en capítulo 5, versículos 10 y 11 dice así: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Ya habéis oído de la paciencia de Job. Ya habéis visto el fin, el propósito del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Job, el patriarca Job, sufrió de una manera tan terrible que no era culpa de Dios. Satanás lo puso en una situación de tribulación, pero él la sufrió con paciencia. Él clamaba a Dios, él le pedía a Dios que le explicara por qué estaba sufriendo, pero nunca insultó a Dios. Nunca renegó su fe. Nunca dijo: Señor, tú eres injusto por la aflicción que yo estoy pasando. Él clamaba al Señor: Señor, explícame por qué estoy pasando esto. Pero él decía: aunque Jehová si Jehová dio y Jehová quitó, sea su nombre bendito. Esa era la manera de vivir de él. Y entonces Dios lo levanta, lo enriquece, le da herencia y fortalece su vida, lo sana el Señor cuando él clama a Dios y él reconoce que lo que necesita es buscar a Dios. Entonces él lo levanta. Y es cuando llega al final del libro de Job, en donde dice: Dios, de oídas te había oído, pero ahora te conozco. La paciencia es el sufrir voluntario y cotidiano de las cosas difíciles y duras por causa del honor. Cuando usted mantiene así la paciencia con honor, por amor a los que usted lo rodea, por amor a sus valores, por amor a su fe, respeto a su fe, Dios lo va a recompensar. Job sufrió los ataques del diablo terriblemente, pero con honor. Se fortaleció en Dios y Jehová lo recompensó. La paciencia no se limita a aceptar y sufrir las cosas. Bueno, ya que esa es mi vida, y pues entra uno en depresión y en sentirse en baja autoestima y sentirse así, que la vida no vale la pena. No, la paciencia es el que uno siempre mire hacia adelante con fe. Pues en un poco tiempo, con ayuda de Dios, Él mostrará su poder y enriquecerá nuestras vidas. ¿Sí o no? ¿Usted tiene a Cristo en su corazón? Si usted lo tiene en Cristo en su corazón, usted ha visto esto, que cuando sufrimos con honor las tribulaciones o soportamos la prueba que podría mandarnos Dios con paciencia, Dios siempre envía su ayuda en el momento donde más débiles podríamos sentirnos. Dios nos levanta, nos fortalece, nos ayuda y nos enriquece. Así es nuestro Dios. Por eso debemos nosotros buscar al Señor. Pero mayor que el patriarca Job es Jesucristo. Dice Hebreos 12, 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande número de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Él dice, cual
por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Con paciencia necesitamos nosotros correr el Señor, viendo a aquel que con paciencia nos trata todos los días. Necesitamos nosotros ver la meta, el objetivo que tenemos nosotros, que es la vida eterna, buscar a Jesucristo. Entonces pongamos los ojos en Jesucristo y nos veremos que Él nos recompensará. Él es el ejemplo de la paciencia. Cuando la gente lo maltrataba estando aquí en la tierra, en Belén, se burlaba de Él, lo atacaba, lo insultaba. Jesús no hacía descender desgracia sobre ellos, no. En ese momento Él los ponía en las manos del Señor y Dios era el que actuaba. Pero debemos nosotros darnos cuenta que Él con paciencia nos ha tratado todos los días, si no, no estaríamos aquí. Si alguien nos ha tenido paciencia, es Dios. Si tú crees que ya no puedes tener la paciencia nada más, dile eso a Dios y pregúntale: Señor, ¿aún me tienes paciencia? Y su respuesta es que sí. Aceptemos con honor las tribulaciones de la fe y Dios, porque Dios honra a los que le honran. Para un cuerpo hermoso y saludable, el ejercicio debe de ir acompañado de una alimentación sana, ¿no? ¿Usted cree? Entonces dice Salmos 5, 1 y 3, alimentémonos de este texto. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Dios, desde la madrugada, desde que sale el sol, Señor, oro a ti. Escucha por favor mi gemir. Estoy en grande angustia. No es un dolor de una espinita. No, estoy yo abatido, Señor. Estate por favor, Rey mío y Dios mío, atento a mi clamor, porque solamente a ti oraré. No a ninguna más, no a ninguno más, no a hombres, no a ídolos, no, solamente a ti, Dios. Solamente a ti voy a orar. De mañana oirás mi voz, y yo creo que de mañana, de tarde y de noche, de madrugada, oirás mi voz. Cuando la aflicción es así, ¿a poco no oramos más? Y estaré delante de ti, Señor. Y no le dice: apresúrate, estoy desesperado, actúa ya, Señor. No, no, no. Dice: y esperaré. Eso es fe. Tenía paciencia el rey David. Y eso que muchas veces veía él los enemigos alrededor de él, y sin embargo él mantenía la adoración al Señor. Porque en medio de la tribulación, si algo nos enseña David, es que en medio de la guerra se puede alabar a Dios. Se debe alabar a Dios. Porque dé o no dé Dios, Dios es digno de alabanza. Por eso el salmista David decía: Señor, yo voy a esperar en ti. ¿Y sabe qué? Dios siempre le envió la ayuda a su tiempo justo. ¿Y sabe qué? David siempre fue invicto en batalla. ¿Sabe por qué? Porque esperaba en Dios y Dios lo fortalecía. Y Dios era el que le daba la victoria. Hay un dicho popular en los gimnasios: si no duele, no sirve. ¿No es cierto? Si usted no hace un ejercicio en donde sienta que sus músculos se contraen, o que el día siguiente sus piernas no le responden, o siente así que ya ni puede doblarse, bueno, si siente así es bueno porque trabajó y fortaleció ese músculo. Pero si no duele, es que no hizo un ejercicio suficiente para que usted sus músculos se fortalezcan. No hizo un ejercicio suficiente. Los cristianos debemos tener paciencia a todos. Esto es un ejercicio que debemos de hacer todos los días. Y a veces es difícil, y a veces duele, porque hay gente que no nos tiene paciencia. Pero cuando pensemos así, recordemos, Dios sí me tiene paciencia a mí. También a los que no amamos necesitamos nosotros darle paciencia. No es que los odiemos, pero muchas personas hay que no amamos, pero también a ellos debemos tenerles paciencia. No preguntes: Señor, ¿te quedó un poquito de fuego y azufre de Sodoma para mi vecino que me echa basura? No seas así, no seamos así. Seamos pacientes y Dios nos recompensará. Dice Romanos 9: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios, para que critiques a Dios, para que luches con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿para qué me ha hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacerlo la misma masa, un vaso de honra y otro vaso para deshonra? Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó, aquí quería llegar, con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para que hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para su gloria, a los cuales también ha llamado,
Esto es a nosotros, no solo a los judíos, sino también a los gentiles. El Señor soportó con mucha paciencia los vasos de la ira hechos para la destrucción. ¿Para la destrucción de quién? De las personas que no temen a Dios, para las personas que airan a Dios, para las personas que pisotean la palabra de Dios, para los blasfemos y para todo aquel que rechace a Cristo Jesús, quien dio su vida con amor. Soportó Cristo Jesús con paciencia, el alfarero soportó esos vasos de la ira. Él nos tiene paciencia, porque muchas veces airamos a Dios, muchas veces nuestro comportamiento así, y hasta las iglesias, desgraciadamente, que se supone que deberíamos de ser los que tememos a Dios, muchas veces nos olvidamos de Él, y muchos se han convertido en mercadería, y muchos se han convertido en club de autoestima en lugar de iglesias de fe en Cristo Jesús. Entonces Él nos soportó, y para mostrar su gloria y su poder nos mostró con vasos de misericordia. Así nos ha tratado Dios, misericordia, que necesitando un castigo, habiéndose ganado un castigo justo por nuestros pecados, el Señor con misericordia nos perdonó. Si alguien nos tiene paciencia, es Dios. Por eso yo le invito a que tengamos nosotros paciencia y pidámosle al Señor que nos ayude y aumente nuestra paciencia a esas personas que amamos. Si usted dice, es que le he predicado muchas veces a esta persona y no quiere nada con el Señor, volvámoslo a hacer. Necesita del Señor con paciencia, y Dios quiera que haya un milagro. Siembre en fe, y Dios lo hará cosechar. Dice ahí el apóstol Pedro, vosotros también, teniendo toda diligencia en esto mismo, ejercitándonos en esto mismo, mostrad en vuestra fe virtud, y en la virtud ciencia, y en la ciencia templanza, y en la templanza paciencia. Y aquí es lo que voy a mencionar hoy. Y en la paciencia, temor de Dios. Necesitamos nosotros buscar a Dios. La versión revisada dice, en la paciencia, piedad. Ese temor a Dios que se muestra con la piedad. ¿Somos nosotros piadosos? Y si le preguntara a nuestra madre, a nuestro hijo, o a su cónyuge, o a su hermano, ¿nos diría que somos piadosos? ¿Qué es la piedad? El ser bondadoso, el ser generoso, el ayudar al débil, el fortalecer las manos del cansado, el no caminar viviendo en su mundo engreídamente, pensando que nosotros, todo el mundo necesita de nosotros, y cuando veamos a alguien necesitado, no, él no lo utilizo, depende de quién sea. No, eso no es piedad. El Señor sí nos ha tratado de una manera piadosa. Dice 2 de Pedro 3:10, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis tener en vosotros, en nuestra manera de andar, santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Tremendo texto, ¿no cree? Lo material, un día Dios lo va a desechar, el mismo planeta arderá. Eso acabamos de leer. Pero la santidad y la paciencia Dios la recompensará. Esta cualidad, la piedad, es la llave que necesitamos para vencer la tentación, sobre todo de la ira. Es más fácil que le tengan paciencia a un piadoso que a un egoísta, que a un violento. Pero no lo salvará, al piadoso no lo va a salvar su piedad de la ira venidera, no, sino que al piadoso que viva en santidad. Ese temor de Dios, esa paciencia que el rey Salomón lo menciona, que es el principio de la sabiduría, que es apartarse del mal, ese respeto a Dios, esa reverencia, ese honor, debemos demostrarlo todos los días ante Dios, esa piedad. Una persona que teme a Dios es necesariamente piadosa. Nuestra familia, no todos están bien. Mucha gente está sufriendo. En nuestra iglesia, nuestros vecinos, mucha gente a lo mejor es de alta estima o posición económica, o hay gente que no, pero no tiene tanto que ver con la economía, porque las tribulaciones pueden golpear a cualquier tipo de persona, hablando económicamente, y sin embargo se sienten angustiados, y muchas veces la gente, hasta la gente rica,
no tiene amigos, aman a su dinero, las personas y se juntan con ellos por su dinero, pero muchas veces la gente rica no tiene amigos. Bueno, necesitamos nosotros mostrarles el evangelio de la piedad y llevarles con amor la palabra de Dios. Por eso necesitamos nosotros ejercitarnos en la piedad. Hay un ejercicio que es saltar la cuerda, que dicen que ejercita uno todo el cuerpo así. Bueno, así necesitamos nosotros ejercitarnos en la cuerda de la piedad, porque esa es una manera muy grande, una muestra muy grande de cómo venerar a Dios. Nada impacta tanto a las personas que no temen a Dios como el ejercicio de la piedad. Un cristiano que es piadoso es un testimonio precioso. Un cristiano que no lo es un testimonio echado a perder, digno de burlas. En un mundo donde los piadosos escasean, donde la gente tiene miedo a morir sola, donde la gente no tiene con quién contar, el cristiano debe demostrarse fuerte para apoyar a un mundo con temor a la muerte, y para eso necesitamos nosotros con paciencia hablarles de Dios, porque alguien nos tuvo paciencia a nosotros y nos predicó, o en mi caso le predicó a alguien con paciencia a mis padres, y gracias a Dios aceptaron al Señor. El cristiano tiene una doble obligación, para con Cristo y para con los hombres. Primero, para con Cristo debemos de cuidarnos siempre y buscar ser de bendición. Para un cuerpo hermoso y saludable debemos acompañar el ejercicio con una alimentación sana, y para ello alimentémonos de 1 Timoteo 4, 7 y 8. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesas de esta vida presente y de la venidera. Una mala alimentación no nos dejará tener energías para la lucha espiritual, y hay que identificar muy bien cuál es la comida chatarra y cuál es la comida que en verdad necesita nuestro cuerpo. Las fábulas profanas y de viejas no son cosas que nos edifiquen, que nos fortalezcan espiritualmente. Los horóscopos, las malas amistades que influyen en nuestro carácter, series de televisión y de novelas que no tienen nada que ver con Dios, que afectan e influyen en nuestra manera de comportamiento. Claro que sí. Vea ese programa que le gusta y vea si no ya habla como ellos. Chismes y programas de chismes. De esa chatarra se alimentan muchas personas. La televisión está llena de ellos. Programas de chismes, programas falsos donde dicen que ayudan a las mujeres y dejan a los hombres como escoria. Así tratan esos programas. Si la señora Rocío y la señora Laura hablan de que los hombres son lo peor, bueno, es porque no eligen hombres que teman a Dios, o porque nunca se han enamorado conforme Dios quiere, nunca lo han preguntado a Dios. No eligen cristianos. Desgraciadamente hablan como les fue en la vida, de lo que cosecharon por sembrar sin Dios y de sembrar en sus programas. Aparte de que esos programas casi en su totalidad son actuados. Luego me preguntan ¿por qué? Pero por eso no debemos de ejercitarnos y de nutrirnos con ese tipo de fábulas. No, cuidado. Alimento que nos hace ver fuertes y bellos en un mundo lleno de maldad, pero con colesterol en la sangre y sin vida eterna. Por eso nosotros debemos de alimentarnos de la palabra de Dios. Ejercítate para la piedad. El ejercicio corporal para poco es provechoso. Sí, eso es lo que debemos de hacer, pero normalmente es para la salud, y mucha gente lo utiliza para la vanidad. Pero mucha gente bella y fuerte físicamente, su corazón está lleno de orgullo, de vanidad, y es muy mala. Eso no nos hace valiosos ante Dios. A Dios no lo vamos a impresionar por nuestros músculos, por nuestra belleza física. No. Dios ve el corazón, y Dios quiere que nos ejercitemos en lo que se aprovecha para toda la vida, en la piedad. El ejercicio corporal es importante, por supuesto, sí, es saludable, pero la piedad aprovecha, dice, pues tiene promesa en esta vida presente y de la venidera. Ejercitémonos en la piedad. Vimos hoy que debemos ejercitarnos en el dominio propio, en la paciencia y en la piedad, o en el temor de Dios. Dios permita que podamos ejercitarnos todos los días en ese gimnasio de la fe, porque en el gimnasio de la fe la salud del corazón está garantizada. ¿Siente su corazón débil? ¿Siente que cada vez es más frágil usted a los problemas? Ejercítese en Cristo Jesús y Él lo fortalecerá de una manera poderosa. Confíe en Él. Que el Señor lo bendiga.
¿Sé dónde es su emergencia? Gloria a Dios. La segunda parte del programa la titulé así: Noticias cristianas. Han pasado noticias a nuestro alrededor y Dios sigue haciendo su obra muchas veces. Hoy vamos a mencionar 4 noticias cristianas por razón del tiempo, que hay muchas más. Se dice que en el Líbano, un militante del Estado Islámico se convierte a cristiano tras leer una Biblia. El viernes pasado, el 10 de julio del 2015, en una página de internet que se llama Acontecer Cristiano, donde hay noticias cristianas, un líder religioso musulmán abandonó el grupo islámico y en su huida se convirtió al cristianismo después de leer una Biblia. Se dice que esta persona era un jeque encargado de enseñar el Islam a los militantes del Estado Islámico en Siria y tuvo que huir del califato cansado de la crueldad de los yihadistas. Bueno, usted sabe las noticias, lo violento que son ellos. Y cuando cruzó la frontera hacia el Líbano, esta persona abordó un taxi con destino al aeropuerto. Y durante el viaje, el líder religioso del Estado Islámico le habló al conductor, quien gracias a Dios era cristiano, y le dijo: me voy a regresar a Arabia, pero antes de que deje este país quiero conseguir una Biblia. Esto es verdad, no es un cuento, no es una ilustración. El conductor se quedó sorprendido y le preguntó al jeque que por qué quería una Biblia. Este líder religioso le respondió: yo soy de Arabia, soy un jeque, soy una persona importante, he estado en Siria enseñando a los combatientes del Estado Islámico la yihad, según el módulo de formación del califato, la yihad 101. Estoy harto de ver tanta matanza. Y él dice: tiene que haber algo mejor, no puede ser que mi religión ofrezca esto, tiene que haber algo mejor. Entonces el taxista se desvió de su ruta para dirigirse a comprarle una Biblia a esta persona, a este líder musulmán, quien al tenerla en las manos comenzó a leerla. A pesar de que Arabia Saudita prohíbe el ingreso de Biblias bajo pena de muerte y dejar la religión islámica es pena de muerte, el líder musulmán se arriesgó a llevar la palabra de Dios a su país. Y por esta razón no le doy el nombre de este hermano árabe ni del taxista que le predicó así. Esta historia nos debe llevar a orar por los militantes del Estado Islámico, los cristianos que están ahí, porque están siendo engañados muchos de ellos. No los cristianos, sino las personas del Islam. Debemos de orar para que ellos sean salvos. Debemos orar para que Dios los libre de ese fanatismo y los llame a seguir sus pisadas. Debemos compartir la palabra de Dios. Gracias a Dios, Dios pone siempre a un siervo suyo dispuesto a predicar a la persona que está sedienta de Dios, como este hombre. Dice Romanos 1:16: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Gloria a Dios. Así este hombre va a dar la cara por el Señor y Dios le permita, lo cuide y permita que lleve el evangelio a las personas que lo rodeen. Ese fue en el Líbano. Ahora, en África, en Ghana, esto me llamó mucho la atención. El jueves 25 de junio del 2015 de este año, en la misma página de Acontecer Cristiano, un pastor neopentecostal, bueno, así se llama él, aunque pues no sé qué tan pentecostal sea, pero bueno, ha sido cuestionado por un método muy extraño para realizar un milagro. Se dice que este hombre, en la imagen está ahí, patea el vientre de una mujer varias veces para que sea sanado de la infertilidad. Le pone el pie, hay un video por ahí si os gusta verlo, le pone el pie en el vientre a la mujer que estaba infértil, y este hombre llamado Daniel Obinim patea repetidas veces a esta mujer. La mujer desesperada, en angustia y queriendo tener un hijo, buscando a este hombre, pues se dejó poner el pie así. Diversos medios señalan que la mujer estaba embarazada. No lo sé, el pastor lo niega, no me consta. También se aprecia que la mujer está con un dolor insoportable, mientras que este llamado pastor le asegura que todo va a estar bien. Pues claro, porque a ti no te están poniendo el pie encima. Cuando termina, el pastor le dijo: Dios dice que Él lo hará. No, pues qué espiritual. Ya lo escuchó él.
refiriéndose que sería sanada de la enfermedad que la impedía concebir. Esto la verdad me da mucha tristeza, porque miles de líderes se llaman cristianos y no buscan a Dios, no actúan como Cristo. A la iglesia se le llamó cristianos en Antioquía porque se comportaban como su maestro. Y Jesús nunca puso el pie encima a nadie. Han olvidado la sana doctrina muchas iglesias. ¿Y sabe qué? Sus ovejas tampoco leen Biblia y por eso son engañados. Si usted está en cualquier iglesia, yo le pido que por favor no se deje engañar. Tome la palabra de Dios y compruebe si lo que dice su líder es de la palabra de Dios, si no está manipulando, diciéndole, te digo este texto, pero este no lo leas, no te lo menciono para que no lo sepas. No, eso es perversidad. Yo le pido que por favor seamos conscientes y busquemos a Dios. Dice 2 de Timoteo 4, 1. 2 de Timoteo 4, 1 dice: requiero yo pues, el apóstol Pablo, delante de Dios y del Señor Jesucristo, imagínense esta encomienda, que he de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Timoteo, pon atención, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Necesitamos nosotros predicar la palabra de Dios, cuidar con paciencia y enseñar y exhortar la sana doctrina para que no se dejen engañar. Ya llegó el tiempo en el cual no se anhela la sana doctrina, que no se quiere escuchar la doctrina, solamente se quiere escuchar, ver shows, ver espectáculos, ver algo motivacional, algo que los tenga brincando y danzando todo el día. Pero lo que necesitan, dice la Biblia, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Lo que necesitamos es llenarnos de la palabra de Dios. Solo Cristo sana y salva sin necesidad de poner el pie a nadie. Dios lo puede hacer. Dios es poderoso, y en la Biblia y hay hermanas que no podían concebir, lo están, gracias a Dios. Confíe en el Señor. Otra noticia, en Estados Unidos, en un estado de Estados Unidos llamado Ohio, se dice que el 24 de febrero del año pasado, en 2014, en el diario La Opinión, un chofer de un camión de pasajeros de esa ciudad de Dayton, Ohio, sobrevivió un ataque de 3 jóvenes, quienes lo cortaron con un cuchillo, no mortalmente, pero sí lo lastimaron, y le dispararon 2 veces en el pecho y en una pierna. El conductor, llamado Rick Wagoner, no sé cómo se pronuncia, dice que las 2 balas fueron directamente hacia su pecho. Pero ¿qué cree? Este conductor justamente tenía en su pecho, llevaba una Biblia. De esos Nuevo Testamento, esos azules, no sé si ustedes los conocen. Llevaba en su pecho, llevaba esta Biblia, y las balas dieron justamente ahí. Y gloria a Dios, por supuesto, salvó su vida. Llegan los policías, obviamente ya no estaba ahí las personas que habían hecho ese crimen, y dijo el policía, el sargento Michael Pauley, no sé cómo se menciona, ¿hubo algún tipo de intervención? Eso dijo el sargento del departamento de Dayton, un tipo de intervención en este momento, porque este hombre no debería de estar aquí. Y sí, fue una intervención divina, porque Rick, el hermano Rick, no debería estar vivo. Pero ¿qué cree que lo salvó? La palabra de Dios lo salvó literalmente. Ese hombre llamado Rick estaba intentando reparar su camión a un lado de la pista cuando esos 3 jóvenes lo atacaron. La policía dijo que el ataque fue probablemente parte de algún rito de iniciación en alguna pandilla, atacar a alguien. Le dispararon 3 veces, 2 en el pecho y 1 en la pierna. ¿Y sabe qué? Está vivo el hermano, porque la palabra de Dios lo protegió así, literalmente. Dice el Salmo 119:11: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos. Y cuando nosotros guardamos la palabra de Dios en nuestro corazón, el Señor guarda nuestra vida. Por eso confiamos en el Señor. Hay una historia similar en Argentina, un hombre también llamado Felipe Rebollo, también él era un policía, también sufrió un ataque de disparo a quemarropa cerca, pero también traía una Biblia en el pecho, ese hermano cristiano.
y pues era una Biblia gruesa, y gracias a Dios el Señor lo salvó literalmente de la muerte. Créame, la palabra de Dios tiene poder, más que tener un chaleco antibalas, más que tener guaruras o tener un escudo de los que usan las personas que están ante las manifestaciones. Lo que necesitamos es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder y puede salvarnos. La Biblia literalmente, porque espiritualmente nos ha salvado la Biblia. Sí, gloria a Dios. Muchas veces confíe en el Señor. Estas tres noticias son importantes, y yo quiero terminar con esta noticia. En Nigeria, el domingo pasado, el 12 de julio del 2015, en la página de Acontecer Cristiano, un pastor ha dicho que estaba agradecido con Dios porque su hija no negó a Cristo. Allí en Nigeria, su hija no se convirtió al Islam. Le dijeron: si te conviertes al Islam, te perdonamos la vida. Pero esta niña no negó su fe y fue asesinada. La hija del pastor nigeriano era una de las 200 niñas cristianas que fueron secuestradas por el grupo extremista llamado Boko Haram en 2014. Mucha gente ya se olvidó de eso. Muchas de estas mujeres, de estas niñas, ya han muerto. Otras mujeres, también mujeres raptan, son casadas con sus captores, y ahora los que sobreviven están siendo asesinadas por no convertirse al Islam, según informes de una cadena importante de Estados Unidos que es la BBC. En una entrevista de esta cadena de noticias, el hermano Mark, pastor de Nigeria, padre y pastor de una de las niñas secuestradas, hizo unas declaraciones dramáticas. Dijo que su hija cristiana se negó a convertirse al Islam y murió por el bien de Cristo. Cuando el grupo terrorista lo obligó entre escoger si su vida o su fe, ella escogió a Cristo. Él dice, literalmente lo leo: me dijeron que mi hija se negó a cambiar su religión. Entonces soldados de Boko Haram, esto es terrible, cavaron un hoyo y la enterraron hasta el cuello y la apedrearon hasta que murió, dijo el pastor. Así le dieron informes de su niña. Saber que mi hija murió por amor a Cristo es lo más feliz para mí. Estoy agradecido que ella no cambió su fe, ella solo confía en Dios. Así resaltó este padre. Las niñas fueron secuestradas mientras estaban estudiando en una escuela. Niñas fueron llevadas a este grupo radical que cree que es pecado que una mujer asista a la escuela. Fueron obligadas a casarse con los combatientes, otras fueron vendidas como esclavas. Ella no negó su fe. La madre, que se identifica con el nombre de Marta, dijo: creo que mi hija murió con dignidad. Está ahora en el cielo porque negó a convertirse al Islam, porque sostuvo su fe. Y termina lo que dice la madre, lo mismo que dijo el apóstol Pablo, y lo que han dicho miles de mártires con fe en el Señor, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. A veces vivimos tan cómodamente que no nos damos cuenta que mucha gente les cuesta la vida decir que son cristianos. Dios sabe hasta cuándo va a permitir que pasen estas situaciones tan terribles. En Apocalipsis se menciona que la sangre de los mártires claman al Señor por justicia. El Señor establecerá su justicia, pero mientras que el Señor se toma su tiempo, estas personas no están enojadas con Dios. Estos padres no odian la Biblia, ni siquiera odian al Islam. Estas personas están agradecidas. Y dice el papá: es lo más feliz para mí saber que mi hija dio su vida por el Señor. Están alegres porque su hija está en la presencia del Señor. Su hija tiene vida, su niña tiene vida eterna. ¿De qué serviría ganar la vida durante 60, 50 años y vivir la vida, salvar la vida y negar la fe, si después pasaremos toda la eternidad en el castigo eterno? ¿De qué serviría? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
Dios nos ayude a darnos cuenta que en nuestra ciudad, Coatzacoalcos, gracias a Dios, no somos perseguidos a muerte y necesitamos aprovechar esa oportunidad para hablar del Señor. Porque hay gente que no tiene esa libertad y sabe que aún así arriesga su vida y predica del Señor. Y literalmente ha derramado su sangre por amor de aquel que derramó su sangre por ellos, que es Cristo Jesús. Las noticias cristianas muchas veces no vemos eso. Pero yo le invito a que por favor usted entre a estas páginas de noticias cristianas, son páginas donde hay muchas noticias, pero que por favor usted vea con cuidado y vea cómo Dios da esperanza en medio de la muerte. Vea cómo muchas veces el diablo odia al cristianismo. El diablo odia ferozmente al cristianismo. Quiere asesinarnos, quiere hacernos pedazos, quiere destruirnos. Quiere cerrar nuestras iglesias, quiere dividir nuestras familias, quiere dejar huérfanos a nuestros hijos. Eso quiere el diablo. Y aunque no seamos cristianos, el diablo eso quiere hacer con su familia. ¿O cree que está enviándole las tentaciones nada más por juego? ¿Cree usted que el diablo quiere que usted sea feliz? No. El diablo quiere tirarle lazos para que usted sea atrapado y jamás salga de ahí y muera, si es posible, en la primera tentación que uno caiga. Pero necesitamos nosotros fortalecernos en Dios. Porque hay vida más allá de la muerte. Y la vida es Cristo Jesús. Confiemos en Él y tendremos vida eterna. Que el Señor lo bendiga. ¿Dónde es su emergencia? Hagamos una oración. Padre, tú mereces toda la alabanza, toda la gloria, porque con misericordia nos tratas todos los días, Señor. Gracias por darnos vida eterna. Padre, en este programa, en esta ocasión, queremos orarte por aquellas personas, Señor, que tienen enfermedades avergonzantes, Señor. Enfermedades que son discriminatorias, enfermedades que hacen que la familia se olvide y sean lastimados y se olviden de esa persona y lo dejen solo, desamparado, Señor. Padre, enfermedades como SIDA, otras mujeres son estériles por causa de abortos voluntarios, enfermedades, Señor, por causa de sus pecados, desgracias que han pasado, Señor, y amputaciones por el alcoholismo, por peleas,
Esas enfermedades avergonzantes, Señor, que parecía que todo iba feliz, parecía que en su pecado ellos podían disfrutar, Señor. Ellos se sentían gozosos de poder estar en esa vida, hasta que les pasó factura, Señor, la vida, y entonces sufren terriblemente. Otras personas, sin ser culpables, son contagiados de esas enfermedades, Señor, siendo inocentes. Se les hereda, Señor, muchas veces esta enfermedad. Esposos o esposas fieles que tienen un cónyuge que no lo es, son lastimados e infectados, Señor, por la vida tan deshonesta de su cónyuge, y el esposo o la esposa no lo sabía, Señor, y de repente ellos están enfermos. Padre, los niños sufren así. Señor, tantas enfermedades, amado Padre, que causan discriminación, Señor, y hacen que la gente se olvide de los demás, pero tú no eres así, Señor. Padre, tú dijiste que los menesterosos, tú los amabas, Señor. Los necesitados, los angustiados, aquellos que eran los olvidados del mundo, Señor. Aquellos que estaban aún en lugares en la Biblia como leprosarios, estaban así olvidados por enfermedades, de esa enfermedad mortal que era la lepra, Señor. La gente huía de ellos porque era contagiosa, Señor. Era una enfermedad terrible, Señor. Era una enfermedad muy espantosa, Señor, morir así. Padre, tú te acercabas al leproso y lo tocabas, Señor, para sanarlo, porque tú con compasión ves a todos, Señor. Padre, ¿por qué nosotros no nacimos con enfermedades que nos pudieron transmitir por el alcoholismo, por alguna otra cosa? Padre, ¿por qué algunos de nuestras madres a lo mejor podrían fumar o tener algún vicio, y por qué nosotros nacimos bien y no con síndrome de Down, Señor? Padre, tantas enfermedades avergonzantes, Señor, que tú, Señor, estás dispuesto a darles otra oportunidad, Señor. Cuando el mundo discrimina, tú jamás has discriminado a nadie, Señor. Tú amas a todos por igual. Tú diste la vida por todos. Ese sano, Señor, que cree que no te debe nada, Señor, que cree que no te necesita, está más delicado espiritualmente y más cerca de la muerte que aquella persona que está en una enfermedad, Señor, y que con su corazón roto se acerca a ti. Padre, alcanza a esas personas, Señor, que están así enfermos con una enfermedad avergonzante. Padre, lo que tienen que vivir en su soledad, Señor, en su silencio, Señor, tú lo comprendes, tú los amas, Señor. Muéstrales tu poder, Señor. Sánalos, por favor, tú sí lo puedes hacer, Señor. Controlas de ser necesario su enfermedad, Señor, que por favor no avance. Padre, restablece a las personas que están así delicadas de salud y permite, Señor, que sobre todo sean salvas, Señor. Padre, te necesitan como todos te necesitamos, Señor, y te damos gracias porque tú no eres racista, Señor. Tú nos amas a todos por igual. Sí, Señor, nuestro pecado merece consecuencias. Sembramos lo que cosechamos, pero dentro de nuestro pecado, Señor, tú nos das esperanza a una vida eterna, una vida mejor, Señor. Padre, danos paz, Señor. Bendice, por favor. Muchas de las personas que están así, Señor, han sufrido por infidelidad, por homosexualismo, Señor, por situaciones tan delicadas que han pasado en sus vidas y están enfermos, Señor, de manera que así van a vivir en tratamiento para toda su vida, o están muriendo, Señor, por esta situación. Padre, alcánzalos, por favor, Señor. Tú los amas. Sí, Señor, tú amas al homosexual, Señor. Aborreces el pecado, Señor, pero tú amas a todos, al alcohólico, al ladrón, Señor, al adúltero, Señor. Tú lo amas, pero permite que ellos se arrepientan de su pecado, como nosotros lo hicimos, Señor, y puedan ser ellos salvos, Señor, y tengan vida eterna. Gracias por escucharnos. Gracias, Padre, te amamos. Lo que tú decidas está bien. Confiamos en ti, Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Agape en Coatzacoalcos se encuentra en Ignacio de la Llave 1002, y le invito a que por favor los martes y los jueves a las 7 de la noche nos acompañe, o los domingos a las 10 de la mañana en la escuela dominical y a las 6 de la tarde en nuestro culto general. En Minatitlán los miércoles a las 7 de la noche en la colonia petrolera, calle 5, esquina calle 23, calle 5, número 112. Minatitlán, miércoles a las 7 de la noche. En Acayucan igual, los viernes a las 7 de la noche, igual la misma hora, no el mismo día. En Santa Rosa 1114, entre Moctezuma y Aquiles Cerdán. Acayucan son los viernes a las 7 de la noche.
Recuerde, por favor, en el radio, el programa de Al Abrigo del Altísimo en el 101.7 de FM, solamente los jueves, de 6:10 a 7 de la mañana. Al Abrigo del Altísimo, 101.7. Aguas de Reposo es la sección de la columna del periódico, también por nuestro pastor Cedas, en el Diario del Istmo, en la sección de sociales, solamente los sábados. Aguas de Reposo. Hay un libro también, si usted quiere adquirirlo, por favor, comuníquese con nosotros. Nuestra página de internet es alabrigodelaltísimo1.blogspot.mx. Si usted pone en el buscador Al Abrigo del Altísimo 1, la primera opción, esa somos nosotros. Por favor, ahí visítenos y con gusto queremos darnos a conocer a usted y a su hogar. Gracias a Dios, estamos llegando al final del programa número 72 y agradezco personalmente al hermano José Luis, nuestro director, que está en controles. Gracias a Dios el Señor le ha dado sabiduría. A la hermana Azucena, el espacio que nos permite tener. Las oraciones, hermanos, son de gran bendición. Hermanos de Agape, gracias, hermanos, por orar por nosotros. A la familia que ha estado con nosotros y sobre todo a nuestro Señor Jesucristo, a quien sea la gloria. Si algo se ha logrado es gracias a Él. Perdonen mis errores, pero lo bueno que se ha logrado, todo sea la gloria para Él. Solo somos simples instrumentos del Señor. Por favor, acompáñenos el próximo miércoles a las 9 de la mañana en vivo, si Dios quiere, o en la página del Abrigo del Altísimo 1. Con gusto, ahí están grabados los programas. Estamos llegando al final de nuestro programa 72 y estamos agradecidos con Dios porque Él ha estado con nosotros siempre. Me despido, por favor, con ese texto que es Apocalipsis 21:4. Así dice el apóstol San Juan: y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no será más, y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. Cuando estemos en Cristo Jesús, así será. ¿No es precioso este versículo? Es para usted si hoy se toma del rescatista poderoso que es Cristo Jesús. Por favor, aférrese a Él. Que Él lo bendiga.
Aleluya, aleluya, aleluya. 911, ¿dónde es su emergencia?